Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En esta emisión de Venezuela 360. En un limbo legal continúan 5 millones de migrantes venezolanos en el continente. Y nosotros creemos que los venezolanos, por la situación que está ocurriendo en el país y tomando como precedente la Declaración de Cartagena, deberían tener una protección permanente. Desde la OEA, David Smolansky clama por otorgarle estatus de refugiados a los migrantes venezolanos. ¿Por qué Rusia ensaya su vacuna experimental en Venezuela? Si nadie acepta participar en el experimento, ¿cómo es que se evoluciona para la obtención de una vacuna? Pero hay alertas claras de la comunidad científica por los riesgos que asumen los voluntarios. Venezolana en Virginia promueve la participación en la política. No podemos ser tímidos si somos ciudadanos. En Venezuela 360, Carla Bustillos dice que cada privilegio viene con una carga de responsabilidad. Y en nuestro segmento de Mujeres con Causa... Es una manera de tener una voz en el exterior para denunciar la situación. Una iniciativa que desde Estados Unidos convoca la defensa de los derechos de libertad de expresión en su país natal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Nos conectamos desde Washington. Les saluda Cristina Caicedo Smith. Más de 5 millones de migrantes venezolanos continúan en su lucha por lograr la regularización de su estatus migratorio en los países a los que han llegado. El comisionado de la OEA para refugiados y migrantes venezolanos, David Smolansky, insiste en la necesidad de una solución permanente más que en programas temporales de protección. ¿Cuál es la situación actual de los migrantes y refugiados venezolanos, toda vez que ya tenemos varios meses con una pandemia y los países de acogida en el hemisferio latinoamericano, estamos hablando de que no solamente están asediados por la pandemia, sino también por una depresión económica histórica? Bueno, en primer lugar, importante es poner en contexto esta crisis de migrantes y refugiados. No olvidar que para el momento que me hace esta entrevista somos 5.1 millones de venezolanos desterrados. Estamos hablando de más de 5 millones de personas que han huido de los delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, emergencia humanitaria compleja, violencia generalizada, colapso de los servicios básicos, y que ahora, pues, con la pandemia, si ya un refugiado era vulnerable, pasa a ser el vulnerable de los vulnerables. Y además de eso se ha dado el fenómeno de aquellos que intentan regresar. 112.000 venezolanos han retornado desde que empezó la pandemia, 106.000 lo han hecho por Colombia, 6.000 lo han hecho desde Brasil, pero aproximadamente 3.000 no han podido volver a su país porque el régimen de Maduro ha cerrado el espacio aéreo prácticamente de manera permanente. Recientemente, comisionado, ACNUR hacía un llamado a los gobiernos de los países de acogida para que ampliaran sus programas de inclusión y regularización de estos venezolanos migrantes. ¿Cómo ha avanzado esto? Sí, hemos estado en contacto y definitivamente el gran desafío que tiene la región, más allá de la ayuda humanitaria, es su documentación. Se estima que aproximadamente la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos hoy no tienen pasaporte o tienen un pasaporte próximo a vencer, y por eso nosotros pues hemos hecho un llamado para regularizar a estos venezolanos y no apartarse de la propuesta principal que siempre hemos hecho. A los venezolanos hay que reconocerlos como refugiados. ¿En este momento solamente Brasil es el único país que los admite como refugiados? De manera colectiva, sí. En el caso de México se está otorgando de manera individualizada. Otros países pues no están dándole el estatus de refugiado a los venezolanos, sino han creado mecanismos alternos temporales de regularización, que, ojo, son mecanismos importantes, pero todo esto es temporal. Y nosotros creemos que los venezolanos, por la situación que está ocurriendo en el país y tomando como precedente la Declaración de Cartagena, deberían tener una protección permanente. Durante su trabajo, comisionado, usted ha logrado cosas como que, por ejemplo, algunos países puedan aceptar los documentos de identidad vencidos de estos venezolanos. Otro también fue este carnet de vacunación que conversamos hace aproximadamente un año, en donde los venezolanos tenían el acceso a poderles señalar cuáles eran las vacunas que habían recibido para no ser revacunados, ¿no? ¿Qué otro tipo de avances, tomando en cuenta que usted me dice que prácticamente más de 2.500.000 personas
personas no tienen una identificación de estos refugiados inmigrantes venezolanos. ¿Qué otros avances estarían ustedes en este momento en la discusión con estos gobiernos? Bueno, lo del estatus de refugiado de Brasil es muy importante. Después que nosotros hicimos una visita a ese país hace aproximadamente 9 meses, ya son cerca de 40.000 venezolanos, si no estoy equivocado, que ya se le ha dado el estatus de refugiado. En el caso de Perú, por ejemplo, en plena pandemia se flexibilizó la homologación de títulos para médicos y enfermeras venezolanos. En el caso de Chile, que fue el último país que visitamos antes de que empezara la pandemia, las cédulas de identidad para extranjeros, lo que mejor se conoce en Chile como el RUT, vencidos en 2019, se le está dando vigencia en 2020. En el caso de Bolivia, se le está dando la nacionalidad a niños de vientre materno venezolanos que nazcan en Bolivia, así como también ha habido avances para que se acepte el pasaporte vencido, la cédula de identidad vencida. Entonces, bueno, es un trabajo de mucha articulación en toda la región. Cada país además tiene sus propias características, tiene sus propios desafíos. Evidentemente nosotros siempre buscamos pues la política más homogénea. Y yo creo que aquí, Natalí, también es importante, y sobre todo a los venezolanos, que aquí muchos de los logros a veces los reflectores pues no los tiene uno, sino aquí lo importante es la articulación de distintos actores. Muchas son las incógnitas alrededor de la prueba en Venezuela con la vacuna rusa contra la COVID-19. Mientras posibles voluntarios consideran que es necesario participar en estos estudios, autoridades sanitarias advierten que en el país no están las condiciones dadas para cumplir correctamente con este proceso. Adriana Núñez Rabascal nos presenta esta historia. No hay una fecha precisa para comenzar las pruebas de la vacuna Sputnik 5 en Venezuela. A principios de octubre llegó el cargamento con 2.000 dosis del fármaco ruso y el gobierno en disputa manifestó su disposición a fabricarla una vez sea aprobada. Sin embargo, hasta la fecha no hay mayor información sobre el ensayo. Manuel Isidro Molina es periodista venezolano y ha manifestado su disposición a ser uno de los voluntarios. El tema es humano, el tema es científico y tecnológico de aportar, porque a fin de cuentas, veámoslo de otro lado, si nadie acepta participar en el experimento, ¿cómo es que se evoluciona para la obtención de una vacuna? El comisionado de salud del gobierno interino, José Manuel Olivares, alerta a los potenciales participantes en el experimento al denunciar que las condiciones sanitarias del país no son las óptimas para hacer un estudio de este tipo, pues ni siquiera hay capacidad para realizar las pruebas PCR para descartar que los voluntarios se hayan contagiado con coronavirus. En un país donde no hay agua, donde el 80% de los tomógrafos no funcionan, donde el 78% de nuestros laboratorios funcionan inconstantes, donde se va la luz, donde no hay luz en el 68%, donde no hay agua en el 68% de nuestros hospitales, ir a un estudio clínico donde tú no vas a tener la rigurosidad académica de verificar al paciente, contactarlo, monitorearlo, saber si sus condiciones se cumplieron en medio de la estructura universal o de la estructura grande del estudio, es un gran acto de irresponsabilidad. La comunidad científica ha pedido transparencia en cuanto a la metodología y los resultados. Es muy importante que los 2.000 personas que van a participar en el estudio tengan claro que son voluntarios y que su participación sea totalmente voluntaria. Que tengan claro que esto es un ensayo, que esto no les confiere protección. La viróloga Flor Pujol recordó que la prestigiosa revista médica The Lancet pidió aclaratorias a los autores de un estudio sobre la vacuna rusa que destacaba resultados prometedores, luego de que un grupo de expertos cuestionara las conclusiones del proceso con el que se obtuvo la potencial vacuna. Hubo un momento de opacidad donde no se sabía nada de la vacuna. Luego ya se sabe de qué está compuesta, cómo está formulada. Hay una primera publicación que con un número de participantes modesto, pero con resultados positivos, sin efectos adversos. Así que lo que tenemos que esperar es tratando de ser muy objetiva, tenemos que esperar que siga manteniéndose el flujo de información para ir monitoreando pues, el éxito o no pues, de esta vacuna.
Desde el gobierno interino de Venezuela acusan al presidente en disputa, Nicolás Maduro, de intentar hacer campaña política con este ensayo clínico. Maduro utiliza esta herramienta de la vacunación como una herramienta para construir esa falsa normalidad que nos lleve a una elección, sobre el cadáver de los venezolanos el próximo diciembre. Mientras la oficina de la Organización Mundial de la Salud en Europa ha iniciado conversaciones con Rusia para conocer más detalles sobre su vacuna, en Venezuela el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que él, su hijo, su hermana y hasta el exmandatario de Honduras, Manuel Zelaya, serán los primeros en probar este fármaco experimental. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La llegada de la vacuna Sputnik 5 a Venezuela también ha despertado cuestionamientos entre la comunidad científica en Estados Unidos. Expertos explican que para que los resultados sean confiables, el proceso debe seguir rigurosamente los protocolos internacionales. Belén Mora nos tiene el informe desde Washington. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció en televisión nacional que algunos voluntarios ya se estarían aplicando la vacuna en cuestión procedente de Rusia contra la COVID-19. Tengo que anunciar que el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha llegado a Venezuela y se va a poner la vacuna Sputnik 5 como parte de los ensayos de la vacuna. Pero algunos especialistas en Estados Unidos temen que el gobierno en disputa no gestione de manera transparente el proceso de prueba. No hay garantía y ese es el problema de Venezuela. Como lo que quiero decir es, yo no estoy en contra de que porque es una vacuna rusa. Explicó Carlos Torres Viera, médico infectólogo del Centro de Enfermedades Infecciosas del sur de Florida. Él insiste en que los cuestionamientos no pasan por el origen de la vacuna, sino la poca información disponible con respecto a los protocolos de prueba. Debería asegurarse de que los pacientes que entran en ese protocolo tienen ciertas condiciones. Entonces, en muchos casos, en la mayoría de estos estudios, se está escogiendo personal sano. Otro reto es que cualquier prueba clínica debe realizarse en una muestra representativa de pacientes que cumplan ciertas condiciones, explicó Arturo Casadeval, médico inmunólogo de la Universidad Johns Hopkins. Para que el estudio esté bien realizado se necesitan muchas personas y las personas que en este momento son los mejores candidatos, depende, pero personas en buena salud. Otro gran reto en una Venezuela en donde, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, más de 32% de la población padece hambre y 2 millones de casos están catalogados como inseguridad alimentaria severa. Belén Mora, Voz de América, Washington. De activista comunitaria, Carla Bustillos dio el salto a la política al inscribirse en el Partido Demócrata para participar en la Convención Nacional de 2016. Ahora es una de las directoras del Comité Hispano Demócrata en el estado de Virginia, desde donde promueve la participación ciudadana como herramienta de conservación y defensa de la democracia. Ella es la invitada esta semana de nuestro segmento Perfil Político. Carla, ¿qué te hizo involucrarte en la política de Estados Unidos? Bueno, yo llevo toda una vida de activismo muy conectada con mi comunidad latina acá en Estados Unidos desde pequeñita y me identifiqué más con el Partido Demócrata. Sobre todo, pasé a ser parte oficial, siempre era voluntaria en alguna campaña electoral u otra, pero pasé a afiliarme al partido luego de la candidatura en el 2016 de Hillary Clinton. Me activé, me involucré, me afilié al partido y fui a la Convención Demócrata del 2016. ¿Y por qué el Partido Demócrata? Porque veía en el Partido Demócrata una conexión con esas causas que marcan mi identidad, con las que yo me identifico. Yo soy una persona que por mi herencia cubana y herencia venezolana siempre he abogado por la democracia, pero por los valores fundamentales de la democracia y sobre todo me criaron entendiendo que la democracia de los Estados Unidos era sagrada y que lo que la garantizaba era una división de poderes y el respeto a la Constitución y a valores fundamentales para mantener esa democracia sana.
Carla, pero una cosa es ser activista o identificarte con alguna causa social y otra muy diferente a involucrarte de lleno con un partido político como lo has hecho tú, hasta el punto de ser una de las directoras del Comité Hispano del Partido Demócrata en el estado de Virginia. ¿Cómo llegaste a este puesto? A mí el tema me preocupaba al principio, honestamente, me preocupaba ser militante de un partido. Por eso yo llevo 15 años en activismo político por Venezuela, yendo al Congreso, yendo a la OEA, yendo a cuanta instancia hay en Washington para destacar las grandes violaciones a los derechos humanos y el quiebre del orden constitucional en Venezuela. Lo concerté con mi abuelo cubano. Mi abuelito cubano inmigró a Venezuela y de Venezuela inmigró a Miami, pues él decidió morir en democracia, ya falleció, pero él decía, yo moriré en democracia, en un sistema democrático, y si en Venezuela no se pudo, pues me voy a los Estados Unidos. Y yo le decía, abuelo, ¿cómo tomo ese paso? Yo no soy política, pero veo la necesidad en mi servicio a la comunidad de abarcar ciertos espacios, porque si no, no estás en la toma de decisiones, si no, no estás en la discusión. Y hay un dicho en inglés que se utiliza mucho en la política americana: if you're not at the table, you're on the table. Si no estás en la mesa, pues estás en el menú, prácticamente. Y yo no soy para estar en el menú. ¿Cuál es tu mensaje para los venezolanos en Estados Unidos sobre si involucrarse o no en la política de este país, indistintamente al partido? Mi mensaje es que la democracia se cuida con participación política. No podemos ser tímidos si somos ciudadanos. Como te dije, yo soy alguien que considera que los privilegios vienen de la mano con una gran responsabilidad. Si tienes el privilegio de ser ciudadano de esta gran nación, cuídala. Tienes esa responsabilidad. En aras de mantener la objetividad que caracteriza La Voz de América, en nuestra próxima entrega de Venezuela 360 conversamos con Kennedy Bolívar, vicepresidenta del Club Venezolano Republicano de Florida. Y ahora, en nuestro segmento Mujeres con Causa, Sofía Pisani conversó con Sonia Osorio, fundadora de APVEX, una organización de periodistas venezolanos que desde Estados Unidos tiene como misión defender la libertad de expresión más allá de las fronteras de su país. ¿Cuál es la causa de Sonia Osorio? Mi causa primordial es la defensa de la libertad de información, de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Sobre todo en lo relacionado con el tema Venezuela, que tenemos una grave situación con el ejercicio del periodismo en el país debido a la situación de censura, en encauzamientos y de persecución a los periodistas. Sonia, tú lideras la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, mejor conocida como APVEX. Cuéntanos la importancia de que exista este tipo de organizaciones en Estados Unidos que defiendan la libertad de expresión de los periodistas venezolanos. Sí, en efecto es muy importante. APVEX está creada desde hace 8 años. Y no solamente nos hemos centrado en esta causa de defender todo lo que tiene que ver con el ejercicio del periodismo y los periodistas en Venezuela, sino que también hemos tratado de hacer, y lo hemos logrado, vínculos con otras organizaciones de periodistas de otros países y tener los contactos además a nivel del Congreso de Estados Unidos para poder presentar estas denuncias y que sirvan de background, o sea, que sirvan como de antecedentes para todas estas sanciones que se están realizando. En especial estamos haciendo la campaña de que se sancione a los violadores de esta libertad de información. Por lo tanto, es muy importante tener este tipo de organización, porque es una manera de tener una voz en el exterior para denunciar la situación. ¿Y cómo funciona APVEX? ¿Quiénes la integran? En la directiva estamos ahorita Daniela Martucci, que es vicepresidenta, segunda vicepresidenta. Tenemos a Donatella Ungreda, que es la primera vicepresidenta. Estoy yo, que la presido, y fue fundada, como te dije, hace 8 años por Belsay Geni y Yamile Salazar y yo, entonces, que somos las fundadoras pues, de la asociación, fuimos parte de esa primera directiva.
Sonia, muchísimas gracias por compartir tu historia con Venezuela 360. Gracias a ti por la invitación. El músico venezolano Daniel Friedman salió de su natal Caracas para establecerse en México. Con tan solo 25 años espera convertirse en un gran productor de reggaetón, pero antes quiere ganarse el público mexicano. La calle un peligro y no es tu amigo el que salude. Mi mamá me bendice para que Dios me cuide. Ten cuidado a donde vaya, a donde acude. Siempre me ha gustado la música desde muy chico, desde que tengo uso de razón, repetí, cantaba las canciones, pero me gustaba más el fútbol, me gustaban otras cosas, realmente lo veía como hobby, no pensaba dedicarme a la música. Hasta que como en el 2016 ya fue que decidí, dije bueno, realmente me gusta, voy a enfocarme más en trabajar mi estilo de escribir, el estilo como canto, y nada, y hasta el sol de hoy enfocados en sacar el mejor material, para que bueno, se lo vacile la gente. Realmente no pensaba llegar a México, por aquí estoy. Siento que es lo más cercano a dar ese paso al norte de Europa. Siento que la economía de México también es más estable. Siento que de Centroamérica y hacia el sur, siento que esto es lo mejor. Primero quiero ganarme el público mexicano, como quien dice, y ya de aquí con la misma fanaticada, irnos expandiendo y viajar el mundo entero con mi música, y que mi música suena hasta en Tokio, en Rusia, en lugares donde ni siquiera hablan música latina, pues. Y nada, poner los latinos en el top mundial, que es lo que se busca. Yo siento que la inspiración para mis canciones es lo que te digo, el día a día, los sentimientos que uno siente a través de las cosas que haces a diario, a través de mientras entablas conversación con una mujer o en el trabajo, lo que ves en la calle alrededor, todo eso es lo que me inspira. La calle un peligro y no es tu amigo el que salude. Mi mamá me bendice para que Dios me escude. Ten cuidado a donde vaya, a donde acude. La calle caliente está quemada. Ten cuidado pa' donde vas a ir. Conmigo no te busques problemas. Los convives si te van a intervenir. La calle caliente está quemada. Ten cuidado pa' donde vas a ir. Conmigo no te busques problemas. Todo está en uno, en constancia y esfuerzo. Solo está en soñar y en dedicarse a lograr lo que todo se da. Aquí hay de todo para todos. Los corredores de la Universidad Central de Venezuela permanecen vacíos y en completo silencio. La casa de estudios más antigua del país se vio forzada a la evacuación de más de 32.000 alumnos debido a la pandemia de COVID-19, pero esta institución de 298 años no solo sufre los embates de la crisis sanitaria, sino las consecuencias de 6 años de problemas financieros ante la migración del 30% de su plantilla estudiantil. Así nos despedimos de esta emisión de Venezuela 360, pero seguimos conectados en nuestras redes sociales. Soy Cristina Caicedo Smith. Hasta una próxima oportunidad. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.